betikoles horreku danok gai ordena, gauz, 7 puntu erregu eta kalterak, 8 eta gero, mozin hori. Bueno, betikoles engo dugu, da ziera mongotzaku, osoko bilkura honek. Lehen kontuari, 2014ko urriaren 29an izandako batzarrei dagokien akta onartzea, bozeramaileen bileran izandako aldaketak eta zuzenketak kontuan izan da, onartutzat edo geldituko litzateke akta. Ez beste inok ez badoko ezer esateko, edo aldatzeko, holantxe geratuko litzake. Bai? Bale, onartutzat emoten da orduen. Bigarren eta hirugarren puntuak kontu emotekoak dira. Da zazpigarrena, bai. Orduen aurrera joko dugu, laugarren puntuagaz. Udalaren aurrekontuko 10/2014 kreditu aldaketa espedientearen onestea hala badagokio. Udaltzaingoko partidak egokitzeko kreditu transferentzia. Eta dino proposamenak kreditu aldaketa hau gastuen aurrekontutik gutxitu beharreko partida izango litzake inversión merkado 4.840,39 eurokoa eta gehitu beharreko partidak bi udaltzaingoko ibilgailuaren erreparazioa 1.025,39 eurokoa eta udaltzaingoko ibilgailuaren erosketa edo eskuratzea 3.815. Guztira 4.840,39 eurokoa. Da hori izango litzake. Udal konturatzaileari espediente honen berri emotea beharrezko kontabilitate eragiketak egin ditzan. Bosgarrena, udalaren aurrekontua 11/2014 kreditu aldaketa espedientea obrak eta hirigintza saileko partidak egokitzeko kreditu transferentzia. Gastuen aurrekontutik gutxitu beharreko partida inversión merkado, dago partida hori 10.300 eurokoa eta gehitu beharreko partidak estudios y proiektos hirigintzakoa beste kantidade berean, 10.300 euroa. Udal kontuhartzailetzari espediente honen berri emotea beharrezko kontabilitate eragiketak egin ditza. Lehen ez dut esan, onartzekoak direnez, bosketa egin behar dela, barkatu. Bosgarren eta seigarren... Orduen, bosgarren eta seigarren... Bota zinua. Bosgarren eta seigarren puntuen... Bosgarren puntuen proposamenen aldekoak hau batez onartzen da. Gero, udalaren aurrekontuko 12/2014 kreditu aldaketa espedientearen onestea hala badagokio Euskara Saileko programatarako jasotako diru laguntza gehigarria dela eta kreditu gaikuntza. Hemen egiten dena da kreditu aldaketa bat
Eusko Jaurlaritzatik etorri dan sarreren kontua 8.688,28 eurokoa, eta beste diru berberean, transferentziaz euskera, beste 8.688,28 euro. Haube bosketara jameako zan, duen espadarago den signori. Bosketa proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Zazpigarrena kontuare ematea da, Lanbide Ekimenak Zentroko aurrekontuko 2014 kreditu aldaketa espedientaren atención soziosanitaria kursorako jasotako diru laguntza dela eta kreditu gaikuntza. Eta besterik ez badago, orduen mozioak bi daude EAJ udal taldeak aurkeztutakoak. Betiko moduen, gai zerrendatik kanpo dauzen gai guztiek bozkatu egin behar dira, eta kasu honetan bebai. Orduen, eztabaidatzeko eta bozkatzeko mozioen aldekoak, hau batez. EAJ-PNV udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du eztabaidarako eta onespen osorako. Zioa. Gernika Lumoko udalak pertsonal kudeaketa egiteko operarioen lanpoltza tresna moduan erabiltzen du eta 2008an azken hautapen prozesua egin zen. Ordutik hona Gernika Lumoko egoera ekonomikoa okerragotu egin da eta langabezi tasa 16% baino gora heldu da. 2008an Gernikarrezkoak lana beharra zuten eta hori horrela dela eta lanpoltzetara ez ziren aurkeztu. Gaur egun aldiz aurkeztu egingo ziren. Kontutan hartuta 6 urte pasatu direla eta Gernika Lumoko langabezi tasa igo dela, gaur egun lanik gabe dauden gernikarrek operarioen lanpoltzetan parte hartzeko aukera eduki behar dutela pentsatzen dugu. Horrez gain eta sindikatuen aldarrikapenarekin bat gaude. Udaletxeko eta erakunde autonomoetako lanpoltzen, arautegi berrikusi eta lanpoltza guztiak ikuskatu eta zabaldu gehen behar dira. Aurreikusi eta 2014ko uztailaren 30ean ospatutako bilkuran EAJ-PNV-tik proposatutakoa eta 2014ko azaroaren 19ean ospatutako negoziazio mailan adostutakoa, mozio hau eztabaidatzeko eta onespenerako proposatzen da. Udal eta erakunde autonomoen lanpoltzen eratze prozesua zabaltzea. Bueno, ez dut uste asko gehiagorik esan behar denik, negoziazio mailan hau planteatu egin zen, guk lehenengo eta baina aurkeztu gendun operarioen lanpoltzak zabaltzea, ze ikusi gendun azkenengo lanpoltzak 2008ko bat zirela, eta bueno, mozioan esan dugun moduan, 2008ko egoera eta gaur eguneko egoera ez da berdina. Langabezia asko igo da Gernika Luman eta orduen pentsatzen dugu pertsona gehiagokek edoki behar dutela prozesu horretan parte hartzeko aukera bintzat. Orduen, badakizu negoziazio mailan bebai zelan erakunde autonomoko ordezkaria bebai esan eben, adibidez patronatuan arazoak zegoela, arautegia dela eta ez dela, eta eureri bebai gustatuko litzaidakela, ez bakarrik udaletxekoak, operarioak, hobeto esan da, beste lanpoltzak bebai zabaltzea, eta apur bat gaurko horatzea, ikustea zer dagoen eta zer ez dagoen, garbitasun bat egitea, molan esan da, apur bat potololki, eta gure proposana hortik doa. Negoziazio mailan adostasun bat uste dut egon zegoela sindikatuek eta alderdi politikoen artean, eta gure asmoa izan da mozio hau
udalbatza honetara ekartea eta danon artean adostea eta alba da onartzea. Bai, zuk esan duzu moduan, hau negoziazio mailan eztabaidatu zen pasaren astean, eta bueno, hombre, ja rekurrentea da, se está haciendo una costumbre, ez hau, mozio bidez ekartzea ona proposamenak, proposamen hauek eztabaidatu eta hitz egin direnean duela astebete eduki gendu negoziazio maila, eta zuk esan duzu bertan komentatu genduela eta danon adostasuna zegoela hau horrela egiteko. Baina, zuentzako ez da nahikoa antza bertan eztabaidatzea eta adostea, ona bekarri behar da, ez dakit igual telebistarik ez dagoelako edo. Batzorde honetan, esan jatzun, zeuke galdetute, eta nik esan eban ganera, arautegize egin behar genduela, arautegi barria, ze dagoena, nahiko zaharra sarkituta dau, eta ez da guretzako egokizena, arautegize egin, eta ez bakarrik ezer lanpoltza hori, baizik eta beste hainbat lanak errebisatuko direla, baina aurton adibidez egin ditugula barriape, bai, garbitzaileen kasuak, lorazaintzako peoien kasuan, arkitektoarena, uste dute kulturetza liburu zaintzakoa begin dugula, auxiliar administrarizena be bai, da, lanpoltzak ireki egin dira, ireki behar izan direnean. Baina bai ikusten dugu prebio bat dagoela, aurretikako zer dagoela eta da arautegize. Eta arautegize berriztu egin behar da gero lanpoltzak ondo kudeatzeko. Ados, mozino gazelan ez, baina hau berbaintze dago eta adostute dago, nik uste dut batzordeak direla horretarako, baina bueno, ez dakitze erakutsi nahi duzuen mozinoak ekarritona, ez dakit, zeuen zera iniziatiba dela edo, hau eginda eta ez da behiratute eta martxan dau. Ez dut pentsetan gure asma horrelakoa dalik, guk pentsatzen dugu, danon artean adostu behar dugun gauza bat dela, negoziazio mailan ikusi esan danok ados gaudela, baina, Orduan batzordeak soberan dauz? Ez. Baina, zuretzat nahiko gure postura dakarri telebisten aurren zeu zer igartzeko bada, zeure postura dago. Beraz, mozin honen aldekoak, hau batez, onartzen. EAJ-PNV-ren udaltaldeak hurrengo mozio hau aurkezten du osoko bilkurak azter eta onar desan zioa. 2013ko otsailaren 5ean, Busturialdea Euskaldeko Bildu eta EAJ-PNV taldeetako ordezkariak ajangizen elkartu ginen Euskaldeko jarduera ekonomiko eta industriala bultzatzeko helburuarekin. Esandako bilera honetan, adostu zen Gernikako Ibarraren birgaikuntza industrialaren aldeko lanari ekitea. Aldi berean, musikako udalak hitza eman zuen musikako industrialdea errealitate bilakatzeko behar izen hirigintza prozedura guztiak beteko zituela. Busturialdea eskualdeko birgaikuntza ekonomiko eta industriala lortzeko sedez, talde politiko bien arteko hainbat bilera egin ziren eta proposatu egin zen Busturialdeko industrialdea sozietateak txosten bat egitea Gernikako Ibarrako lurzoruek hirigintza garapenerako eman lezaketen aukera aztertzeko eta bertan eskualdeko industrialde bilakatu ahal izateko posibilitaterik ote zegoen ikusteko, beti ere musikako poligonaren garapena ahaztu gabe. 2013ko azaroaren 28an, Gernika Lumoko udalak Busturialdeko industrialdearen administrazio kontseiluari aurkeztu zion Gernikako Ibarraren garapena aztertzeko eskaria. 2014ko urtarrilaren 28an, Busturialdeko industrialdea elkarteko zuzendari gerenteak Gernika Lumoko udalak eskatu zion bidergarritasun azterketa egitera begira eskatu zuen azken honek jarduera esparru osoaren garapenerako txostenak ematea, proposamena aztertzeko eta bere bideragarritasuna neurtzeko beharrezkoan zirelakoan. Handikona, denbora nahikoa igaro dela ulertuta eta Gernika Lumoko udalak aurtengo urtarrilan, hau da, duela 10 hilabete eskatu zitzaion informazioa dagoeneko eman duela pentsatuta, hauze da momentua Gernika Lumoko Ibarraren
birgaikuntzari eta musikako industrialdeari ekiteko urratsak ematen jarraitzeko. Arestian azaldutako guztia kontuan izanik, hurrengo mozioa aurkezten dugu osoko bilkura azter eta onar dezan. Busturialdeko industrialdea erakundeari Gernika Lumoko ibarra Busturialdeko eskualde industrialdearekin bateragarria izan daiteken eskualde industrialde bilakatzeko izan ditzakeen aukera garatzeko azterketa egitea eskatzea. Busturialdeko industrialdea erakundeari musikako miango agerriguntzeka poligonaren garapenekin jarrai dezala eskatzea eta industrialde hori eskualde mailako izan dadila. Lo que acabo de leer es la moción que hemos presentado hoy a la mañana, pero a esta moción habría que añadir otro punto a la vista de una información que me ha llegado hoy a la tarde desde Sprilur, desde el consejo o el gerente de Busturialdeko Industrialdea, en el que planteaba que ya en julio de este año habían remitido al Ayuntamiento de Gernika un informe en el que se planteaba la necesidad de realizar una serie de informes o de pasos para poder desarrollar al menos algunas de las parcelas de la vega. Por lo tanto, añadiríamos un punto más, que te lo pasaré si quieres luego con más detalle, pero sería un primer punto en el que dijera Gernika Lumoko udalak Sprilurrek uztailean egindako txostenaren arabera eskatutako informazioa edota izapideak bete. Como se señala en el razonamiento de la moción, ya en febrero de 2013 tuvimos una serie de reuniones, se empezaron a celebrar una serie de reuniones entre los dos grupos políticos con mayoría en la comarca y se acordó que era necesario desarrollar tanto el polígono de la Vega como el polígono de Mújica. En ese sentido se celebraron más reuniones con menor presencia de representantes. Unas fueron en julio, que yo recuerde las últimas fueron en septiembre, y en aquellas se acordó, respecto al polígono de la Vega, se acordó que el Ayuntamiento de Gernika iría desarrollando o analizando y solicitando los informes preceptivos, sobre todo respecto de Ura, para poder desarrollar el polígono de la Vega, porque claro está, los alcaldes de Busturialdea, a los que se les planteaba que entraran en el polígono de la Vega como un polígono con carácter comarcal, entendían que era necesario saber a qué costes, qué viabilidad tenía, y para eso era necesario tener mayor información respecto a este polígono, a la calidad de esos suelos, a los problemas de inundabilidad, a los problemas de afección del acuífero. Toda esta información entendemos, aunque hoy con lo que me ha comentado Sprilur tengo dudas, entendemos que por parte del Ayuntamiento se han cumplido. Pero claro, si no se nos ha dado cuenta del informe que en julio presentó Sprilur al Ayuntamiento, que incluso ha recibido contestación por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y a nosotros no se nos ha informado, pues ya no sé en qué puede quedar. Pero consideramos que hay que seguir dando pasos, hay que cumplimentar y hay que pedir a Busturialdeko Industrialdea que desarrolle o que estudie la viabilidad del polígono de la Vega, pero para eso es verdad que el Ayuntamiento tiene que dar la información necesaria sobre todo el polígono, no sobre las parcelas propias, propiedad del Ayuntamiento, sobre todo el polígono, y a partir de ahí poder hacer un planteamiento de esta zona como posible polígono comarcal. Y siempre y sin renunciar al polígono de Mújica. Kasu honetan ere mozio bidea hartzen duzue horretarako, lehen esan dudan moduan. Gai hau, eta zuek esaten duzue gaina zuen parrafan, gau geratuta dago, pausu batzuk eman dira, eta iaia esango nuke mozioko lehenengoko puntua, eta hirugarren parrafoa iaia berdina direla. Enoa irakurtzera, bai, zuek esaten duzue bere garaian, horre talde bate sortu zen, honetaz hitz egin zen, eta hori, eta ofizialki, zerari, Gernikako Ibarreko Busturialdeko Industrialde Sozietateari eskatu zitzaion lan hori egitea. Eta berriro, hori badago martxan, nolabait, dinosu zozer falta dela, txostenen bat edo, baina nolabait
martxan dago, eta baina ala eta guztiz be, dator, mozio bitartez, pleno honetara, esan da, eta lanien gauza bat. Hori lehenengo puntua. Eta bigarren puntua, mozioko bigarren puntua hau, ez dakit azkenean 3. bat gure dozuen sartu, baina bigarren puntua hau be, azkenengo 13 urteetan, nik ez dakit zenbat aldiz etorri dan pleno honetara, musikeko poligonoan gaize, bai? Bueno, gero nipain informazio gehiago Jose Mari eta zelan joan da zer hori, baina nik azpimarratu gure dut horixe, bai? Nik gainera, 13 urte esan dut, goiko poligonoa ezari garela berbetan, azkaningokoan plano batzuk egon ziren hor ez dakiz rotondak eta egingo zirela, baina ondino ez dugu ikusten 13 urtetan movimendurik eta gure eskualdeak ekonomikoki biziberritzeko behar daukan beharrarekin, ez dugu ikusten beste 20 urtetan hori gauzatuko denik. Eta bai badaukagu behar izana, holako zozere eukiteko. Si volvemos a plantear esta moción en el Pleno, es porque desde el 5 de septiembre del 2013, que tuvimos una reunión en Ura, representantes de Bildu en el del ayuntamiento y yo, que estuve allí, no ha habido más información. Si en este ayuntamiento no se acostumbra a convocar reuniones de urbanismo para trabajar sobre temas sobre los que estamos todos interesados, cuando hay acuerdos, cuando hay idea de trabajar todos de común acuerdo y para impulsar este tipo de actuaciones, pues es que tenemos que traer las cuestiones al Pleno. Y sinceramente, si tenemos un informe desde julio en el que en unas conclusiones plantea que para poder estudiar la viabilidad del polígono de La Vega es necesario que el ayuntamiento dé una serie de pasos, pero es que encima, sorprendentemente, según aparece en este informe, cuando el compromiso que se había adoptado en Ajangui y en aquellas primeras reuniones de julio en las que estaban presentes representantes municipales del PNV de la comarca y representantes de Bildu de la comarca, se acuerda estudiar todo el ámbito de La Vega y resulta que según este informe el Ayuntamiento de Gernika única y exclusivamente se ha remitido o se ha centrado en mandar información respecto a las parcelas que son propiedad del Ayuntamiento y no respecto a todo el resto del polígono de La Vega, tendremos que traerlo al Pleno para que se tomen decisiones sobre la totalidad del ámbito. ¿Por qué se nos oculta a la oposición estos informes cuando se está trabajando en ese tema? Es que hay informe y contestación por parte del Ayuntamiento y nosotros no nos enteramos si no presentamos una moción, si no la publicitamos en prensa y entonces desde Busturialdeko Industrialdea nos mandan la información. O sea, quien nos la tiene que dar no nos la da. Encima nos enteramos que no se está cumpliendo con los compromisos que se adoptaron en Ajangui o en la reunión de julio de 2013. Entonces, si no lo traemos aquí, no hay manera. Y respecto al polígono de Mújica, por ejemplo, ahí se adoptaron una serie de compromisos de seguir adoptando trámites urbanísticos. Yo no me voy a poner una moción a exigir al Ayuntamiento de Mújica que haga lo que se comprometió, para nada, pero no se han dado esos pasos. O sea, tendremos que traerlo al único sitio donde tenemos voz, porque si no hay comisiones, no tenemos voz en otro sitio. Barkamena eskatu garen etortzaitik, trafikoak harrapatu nau, eta mozioaren eztabaida bakarrik heldunaz, ez da egiten eta zein zuen berba, baina niretzako ez da giparregarria, ez da egitesan hitze, baina apurbete harrigarria zuek 170 baino gehiago deko zuen erakunde baten kontrola eta eskatzen duzue hemen. Ez da ginik bizarko espri Busturialdeko Industrialdea erakundean espriko bulegotan egongo dan batzar horretan gauza bardina eskatuko duzue. Nidaki dainez udal honetatik eskatu egin da bihar hau egitea Busturialdeko Industrialdeari eta badau bihaldute eta bilar eztabaidatzeko hitzarmen eskaera bat dau, esprik bere gain hartzeko azterketa horrek, bai hitzarmen eskaera bat dau bidalita. Bidalita dau, ez gure aldetik, a ber, txistazu, ez.
eskualdetik dago bidaldita hitzarmen eskari bat. Eta horreri etxako erantzunik emon. Eta orain dela urte bete hartundako erabakizek hartu ziren udal honetatik sartu zelako puntu hori batzarrean. Gernikako industrialdearen inguruko eztabaida emon bada Busturialdeko industrialdea erakundean, izan da Gernikako alkateak eskatutako gaitik. Eta niretzako, luego ridikuloa da, mozino baten aurkezpena erakundea beste bat danien eta zuen kontrolien dagoen. Handot erantzun Duliri? Niretzat ez da barregarrize, negargarrize. Negargarrize, baina ez gure jarrera, zeurena baizik. Osea, asuntoa da, segaitik ez dugu jaso txosten hau. Osea, conclusiones. Una vez concluidas la conclusión principal del presente informe culmina en la certeza de que a fecha de hoy, 9 de julio de 2014, y con la información que legítimamente dispone remitida desde el Ayuntamiento de Gernika, no es posible realizar un mínimo estudio de viabilidad económica con las debidas garantías, máxime si se pretende aquilatar tanto el rango de los precios de la promoción pública como la consignación de los fondos hipotéticamente destinados a ampliar el capital en Busturialdeko Industrialdea. Teniendo este informe en el Ayuntamiento, dices que habéis presentado, no sé quién, un convenio para que se trate mañana en el Consejo de Administración, un convenio sobre suelos de Gernika, que por lo tanto la competencia es de este Ayuntamiento, y para presentar una propuesta de convenio ante otra administración, si no me equivoco, la competencia es de este Pleno y no sabemos nada ni en una comisión de urbanismo ni siquiera en el Pleno, y todavía es ridículo que nosotros traigamos este punto al Pleno. Eso es ridículo. Esto es falta de transparencia, opacidad, incumplimiento de los compromisos adoptados entre dos partidos políticos para el desarrollo de la zona, en los que se acordó desarrollar todo el ámbito de la Vega, no única y exclusivamente las parcelas propiedad del Ayuntamiento de Gernika, que ha sido el proceder del Ayuntamiento de Gernika, ha sido sobre lo que ha trabajado, y eso, si es ridículo, pues vale, pues será que hay un ayuntamiento en el que durante 4 años ha habido 3 comisiones de urbanismo, no tenemos más información. Eso es lo que es ridículo. Lo que es de echarse a llorar, y no demuestra desde luego ningún interés y poco respeto a la competencia de este Pleno y de este Ayuntamiento. Opacidad, ocultismo, falta de respeto. María, una cosa, y luego voy a continuar hablando. Tú dices esas palabras esdrújulas, o no sé cómo llamarles, y tú en un pleno aquí, no me acuerdo bien la fecha, y digo eso porque está grabado. Tú dijiste: la legislatura anterior, Eusko Alkartasuna pidió, a la hora de elaborar los presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya, que se incluya una partida económica de 60.000 euros para hacer un estudio del conjunto de la Vega de Gernika, ¿sí? Y dijiste: qué despreocupados sois, que no lo tenéis, pero yo sí lo tengo. Alberto Azueta, que no puede venir por el accidente, te dijo: pues si lo tienes, me gustaría tener una copia. Yo eso lo he pedido, eso lo he pedido. Joseba Ruiz de Loizaga es el gerente o director de Aspiguitura, cargo político en Diputación, es una empresa pública. Hoy es el día, la última vez que le he pedido, y aparece en el acta, es en la reunión en Bilbao, en la sede de Sprilur, de Busturialdeko Industrialdea, y le dije: por si se te olvida, te llamaré por teléfono. Lunes siguiente se le llama por teléfono y no pudo por las circunstancias que fueran.
se llama el martes tampoco puede, y se llama el miércoles y tampoco puede. Por lo menos, pues yo le había pedido solamente que me remita ese documento. Yo no sé si existe, ¿eh? Me dijo, yo no sé si existe. Palabras textuales y que están en el acta. Pero tú tienes. Entonces estás pidiendo un estudio que no tiene absolutamente nadie, ni el Ayuntamiento de Guernica, y tú, por la preferencia de ser directora del Departamento de Diputación, por lo visto lo tienes. Y el alcalde lo solicita al director del departamento y han pasado 2 meses y tampoco. Y antes también había solicitado y no tengo. ¿Quién oculta? María, qué fuerte, qué fuerte. ¿No va a ser fuerte? O sea, resulta que me parece muy bien que tú lo puedas tener por tener ese privilegio de ser directora de uno de los departamentos. Y nosotros, concejales y alcalde de Guernica Lumo, no lo tenemos después de haber solicitado verbalmente y delante de todo el Consejo de Administración, la última vez el 25 de septiembre. Y no me estoy inventando absolutamente nada, y está grabado, porque en este pueblo se graban los plenos. O sea que ocultismo, falta de respeto y esas cosas, eso es. Y la buena voluntad de hacer bien las cosas también. Y hace mucho más que un año que no sé el referente ahora mismo que en qué pleno fue, que dijiste. Y es así, María. Bueno, y yendo al hilo, pues aparte de eso, yo te he leído este mes, es de lo mismo, es para hablar de lo mismo, no es para hablar de otras cosas. En el periódico vuestro, en el DEIA, bueno, o en el DEIA, perdón, bueno, vale, en el DEIA. Claro, que tenemos que entender, que Gara es el vuestro, el correo es el vuestro. Bueno, vale, Claro, retiro. es la primera vez. Pues retiro. Bueno, en el DEIA había una entrevista, María, que te hacían a ti, y una de las preguntas, no voy a entrar en las otras, era ¿qué balance de legislatura haces? Y entre otras cosas decías, han pasado 4 años sin hacer nada, bien. No se ha hecho nada para mejorar la situación económica. ¿Vale? Es libre. Estás en una entrevista, tú dices, no han hecho nada. Bueno, te voy a hacer un pequeño recordatorio, a ti y a todos. Bien, vosotros, y es claro, durante 3 décadas, vosotros, el PNV es verdad, y ahí están los datos. Y sobre todo la última década anterior a estos últimos 7 años y medio, habéis apostado claramente, y os dijimos más de una vez, por el ladrillo. Y dices, joder, ¿qué dice este? Y apostar por el ladrillo es apostar por una ciudad dormitorio, y eso lo sabemos todos. Igual a ciudad dormitorio. ¿Por qué digo eso? Y digo porque es público. Dalia, cubertera de Dalia. 18.000 metros cuadrados aproximadamente, en La Vega. Queda en propiedad de una institución pública, la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación de todos. Y en el pleno del 1 se presenta una aprobación provisional, había que mirar el detalle, donde se iban a construir 121 viviendas. Apuesta por el ladrillo. Zona industrial fuera, se iba a recalificar el terreno. Losal, colindante, si aquí haces viviendas, pues no vas a tener la Losal al lado. Infografía, más de 100 empleados, Losal fuera. Luego ahí estaban ya las plusvalías de los terrenos, ¿no? Astra. En manos privadas, también infografías para viviendas. En manos de una empresa, como es público que nos vendió, que le compramos nosotros, a Amenábar. Y así sucesivamente. Llegamos nosotros al gobierno municipal, y yo de alcalde, en 16 de junio del 2007. Y nuestro planteamiento es diferente. Compramos Astra, porque nos parece un sitio estratégico. Había una fase comprada y el resto, que tenía Amenábar con esa infografía,
posiblemente para la recalificación. Y ahí está, en condiciones, y se aprobó en el Parlamento Vasco por unanimidad de todos los grupos la legislatura anterior, hacer un centro de formación profesional, pero no al uso, sino con nuevas especialidades, que eso es lo que da valor añadido a la formación, porque la apuesta, ya ha dicho más de una vez, el gobierno vasco, también ha dicho que es la formación profesional. Pero aparte de eso, dentro de las posibilidades económicas que tenemos, que no eran bollantes, no eran que tenías mucho dinero, que eso había otro punto que había que hablar. Compramos terreno industrial. ¿Dónde compramos terreno industrial? La zona industrial es como si fuera una tarta y está dividida en unidades. Un trozo más grande o más pequeño, pero ahí anda. La unidad 14 tiene casi 49.000 metros cuadrados. Y ahí el ayuntamiento tiene 9.008 aproximadamente en esa unidad solamente, más el 15% por ley que tiene del resto, supera los 15.000 metros cuadrados. Entonces, claro, dice, no solamente el alcalde, sino los concejales dicen, aquí debe entrar Diputación de Vizcaya y las instituciones supramunicipales y Gobierno vasco, porque si no, esto no es imposible de levantar. Tantos años cayendo, ha caído, estrategia o planteamiento respetable, pero que ibais a hacer viviendas, pero nosotros dijimos no, viviendas no. Pero no entran. Y en la pelea llega el gobierno socialista y yo les digo lo mismo, que allí, que entren. Joder, andamos mal de dinero, estamos en época de crisis. Y ahora igual. Pero a pesar de eso, no hemos estado parados. Yo te voy a dar un decálogo de cosas que están, si quieres, en la oficina técnica, que se han hecho, os voy a dar a cualquiera. Primero, 2011. 3 años y 4 meses. A la espera de los contratiempos de la... Esto me ha escrito la arquitecto Jordana Chinchurreta. A la espera de los contratiempos de la normativa sectorial, el Ayuntamiento trabaja en la nueva delimitación de la Unidad 14 y cambio de sistema de actuación se opta por la cooperación. Están trabajando la asesoría jurídica y los técnicos. Segundo paso. Julio del 2012. Reunión en Bilbao, con URA. Consulta a URA sobre la posibilidad de desarrollar la zona Unidad 14. No entra el gobierno, no entra la Diputación ya tiene Malta y Dalia. El resto no hay interés. Pues el Ayuntamiento va con su carrito de bueyes, pues como puede. Están trabajando, los de URA les dicen, están trabajando en la actualización de planos de inundabilidad. No tienen los definitivos. Tercero, marzo del 2013, reunión en Gasteiz. Nos recomiendan esperar a que se actualice la cartografía. Asimismo, nos hacen saber que para el 2015 estará el plan de gestión de riesgo de inundación. Cuarto, septiembre del 2013, reunión en Bilbao, que es la que creo que también tú asistes, ¿no? Vale. Piden que hay que hacer un estudio. Se puede desarrollar la UE14, pero sin perjudicar a los colindantes, como se requiere un estudio hidráulico, probable, etcétera, etcétera. Quinto, octubre del 2013. Consulta con el Gobierno vasco, planificación de Gasteiz. Consulta sobre las afecciones y limitaciones a tener en cuenta en el desarrollo y ejecución del ámbito. Sexto, diciembre, respuesta de URA. Sobre el posible desarrollo de la 14, es posible, pero hacen falta proyecto de urbanización, estudio hidráulico, una serie de cosas. Marzo del 2014, reunión en Bilbao. Eso es 7. 8, julio del 2014, reunión con el técnico del SPRI, señor Pedro García Pinedo, que después de estar en una reunión del SPRI y nos solicita, como bien ha dicho el gerente, información sobre la zona industrial, todo lo que tengamos lo vas a tener. Pide todo. Se envía.
Y entonces dice, este García Pinedo quiere venir al Ayuntamiento de Gernika a contrastar cosas con el técnico nuestro. Viene en el mes de julio y está ahí. Y de ahí viene su informe. Pero es un informe cuestionable. ¿Por qué? Porque el técnico del Ayuntamiento de Gernika dice que es excesivamente restrictivo y nosotros de esa manera no lo vamos a aceptar. Y cuando se tenga uno bien, entonces aceptaremos. 9. Nosotros ya hemos encargado al EKS el estudio hidráulico, por lo menos, de la unidad 14, porque todo no está parado, el estudio hidráulico. Y 10, se hizo un estudio de calidad ambiental de las parcelas en esa unidad, solamente del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque las privadas, pues, no vamos a ir el ayuntamiento a costear lo de las privadas, ¿vale? O sea que no se ha hecho nada. Lo que pasa es que estos últimos 8 años hay una legislación que yo no voy a decir que es ni buena ni mala, pero variable y cambiante, cambiante, sí, porque había antes, hablando de los flujos preferentes y de las inundaciones en la zona industrial, había un trabajo hecho por SENER que ahora ya no es el mismo, que es el que terminaron de hacer en verano del 2013. Por eso es cambiante. Hicieron uno, pero en pocos años han cambiado y hay otro. Y decir que no hemos hecho absolutamente nada, pues a mí me parece una pasada. Lo que pasa es que en el SPRI, bueno, el SPRI tiene el 51% de Busturialde con Industrialdea, el 24,5% lo tiene la Diputación de Vizcaya. Entonces, en el Consejo de Administración ese, está el alcalde de Gernika, porque es el pueblo con más, con 11,5, y el de Mújica, porque está allí lo que se empezó a hacer en Mújica, la Industrialdea de Mújica. Pues vas allí y todo es, no sé, pues como un trolebús, va todo lento. Porque claro, si para hacer lo de Mújica pasan 13 años, y culpar a los demás siempre es fácil. Yo culpo a este señor, a esta señora, a aquel, al otro, culpar es fácil. Pero 13 años. Y resulta que el año pasado, 12 años después, se dice, hombre, están los accesos, entre otras cosas, a esa zona hipotética, porque es hipotética en estos momentos, desde el principio hasta que esté definitivamente. Los accesos no se tienen en cuenta y dicen, y se dijo, es que ahora hemos visto que la mejor solución medioambiental es hacer así los caminos. Y dices, yo digo, perdón, no entiendo, 12 años para encontrar la mejor solución medioambiental, unos accesos a la zona industrial futura de esto, de Mújica. Pues me parece muy fuerte y no vamos a culpar a nadie. ¿Quién ha estado al frente de eso? Pues ha estado al frente de eso la legislatura anterior, pues ha estado el Partido Socialista, los 3 años y medio. Y antes, pues estuvo el PNV, pero con el PNV también estuvo Eusko Alkartasuna, la época de Ibarretxe. Y ahora, pues ya llevamos 2 años otra vez del PNV. ¿Y sabéis qué ha pasado? Y no estoy reprochando nada ni al PNV ni a nadie. Porque a mí lo que me molesta, no es que me moleste, me hiere de alguna manera. Es decir, todos hacemos algo y hemos hecho mucho, y resulta que 13 años y no se ha hecho. 13 años. Y todo el mundo hace planes de empleo, y si hago un pequeño, no es reproche, porque no quiero reprochar. Pero cuando este nuevo gobierno vasco, el del Lehendakari Urkullu, hizo los planes de empleo en Gernika y en la comarca, el paro rondaba el 14,8, por ahí. Hoy es el día, después de haber hecho esos planes de empleo, que supera el 16. O sea que no ha dado frutos, Y ojalá hubiera dado, Pero lo otro es que si vamos en un proceso montados en un trolebús tan lento, nunca vamos a llegar a ningún sitio. En esa berbistu económico que he hecho con Ausonia, txarto ibilko gara. Porque reprochar es fácil,
Pues digo, oye, María, tú has hecho esto, No, José Mari, tú has hecho esto y no te has movido y no has hecho nada. Sí he hecho. Pero siempre he dicho desde el minuto cero que la Diputación Foral de Vizcaya nos tiene esto abandonados, como los indios de no sé qué esto, y que ponga interés. Y el gobierno vasco también. Y sabéis, no estando yo aquí gobernando o de alcalde, sino antes también. Y entonces entre todos tenemos que alzar la voz y decirles, Diputación y Gobierno de Vasco, venir aquí y ayudar y no nos dejéis tirados. Entiendo que puedo contestar. Por ir a lo más antiguo, y no me voy a remitir evidentemente a las legislaturas en las que yo no estaba aquí, porque es que no tiene ningún sentido. Pues igual cambiar cuando te has dado cuenta que te has confundido es de sabios. Puede ser posible. Y por lo tanto, y si recordamos, nuestro programa electoral de esta última legislatura apostaba por la regeneración industrial del polígono de La Vega y apostaba por un par de actuaciones concretas. Una de ellas, el Elkartegui, que, hombre, no sé, yo en julio me tocó oír aquí que eso no se va a hacer nunca, o por lo menos no este año, y que por lo tanto no iba a entrar el impuesto de construcciones porque no se iba a hacer este año, y todos hemos visto, eso está en el acta, Iñaki. Y el acta está que no es seguro que se haga este año. Pues que no es seguro que se haga este año, y ya está demolido el edificio de Astra, de Malta, y eso quiere decir que Gobierno vasco y Diputación apuestan por la industrialización y por el fomento económico de la Vega de Guernica con una inversión de 8 millones de euros, que es el Elkartegui, que lo está haciendo Diputación y Gobierno. 8 millones de euros en la única actuación que se va a hacer en esa zona. El tema a corto, y eso se hace ya. Si no me equivoco, lo último que falta es la declaración de calidad de suelo, que se va a obtener en cuanto finalizara la demolición, y entonces habrá la petición de licencia definitiva del proyecto de construcción, y esa obra está, porque está ya el proceso de adjudicación de la contratación de la construcción del Elkartegui hecha. Por lo tanto, eso de que el Gobierno y la Diputación nos tienen dejados de la mano de Dios, pues no es verdad, porque el Elkartegui es una realidad y es una obra del Gobierno y de Diputación. Única y exclusivamente del Gobierno y de Diputación, los dos del PNV. Y era un proyecto que lo teníamos nosotros en el programa. Y tanto es así que en un pleno en el que nosotros habíamos buzoneado un folleto en el que nos congratulábamos de que estuviera en marcha el Elkartegui, nos dijisteis que a ver si es que era nuestro. Y dijimos, sí, venía en nuestro programa. Y hemos pedido a las instituciones supramunicipales que lo pongan en marcha, y en marcha está. Y lo que va a estar en construcción en poco tiempo es el Elkartegui. Por lo tanto, Gobierno y Diputación apuestan por la regeneración del polígono de La Vega. Vamos a las cuberteras. ¿Dónde están las cuberteras? ¿Quién apostó y quién apoyó porque las cuberteras se mantuvieran en el polígono nuevo? Diputación. Y si las cuberteras siguen funcionando, es por el apoyo de Diputación. Cuando se acordó, cuando se tomó el acuerdo del centro de FP, no fue un acuerdo del Gobierno, del Parlamento Vasco, fue un acuerdo de este ayuntamiento, un pleno extraordinario. Pero primero aquí, cuando se decidió comprar, y en ese momento el consejero de Educación era de Eusko Alkartasuna, era Tontxu Campos, y en ese momento en el que todavía había dinero en el Gobierno, no se amarró ese proyecto. En ese momento no se amarró ese proyecto. Y luego, con Pastor, se vendió que se iba a hacer en Guernica, en La Vega y en todo un centro de ecodiseño que está en Llove, no está en Guernica. Porque eso, el Gobierno de Patxi López lo centró en Bilbao. Cuando aquí se dijo que se iba a hacer aquí, iba a ser el centro de FP, en 4 años no se consiguió. Pues igual Pastor vino aquí solo a dar una rueda de prensa sin tener intención de hacer nada. Pero aquí vino, dio una rueda de prensa, iba a hacer aquí de todo y no hizo nada. Y desde luego, de ese decálogo de cosas que acabas de leer, que habéis hecho
¿Ves cómo tengo que traer las cosas al pleno? Si no nos enteramos de otra manera. Si no nos enteramos de otra manera. Si lo único que se ha hecho es la tramitación administrativa. Ahora, yo quiero seguir preguntando una cosa, y solo es una pregunta muy concreta. O dos, mejor dicho, dos preguntas concretas. ¿El acuerdo con Bildu no era de la regeneración de todo el polígono de La Vega? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué los pasos que ha dado el ayuntamiento? Claro que es una gestión muy compleja la de toda La Vega, pero si quieres implicar a todos los municipios de la comarca para que esto sea un polígono comarcal, tiene que ser de más terrenos que no solo la unidad 14. ¿Por qué si el acuerdo era de toda La Vega, el ayuntamiento solo ha aportado información y solo ha tratado de desarrollar las parcelas propias? Y no vamos a entrar a lo que este informe, que claro, será muy riguroso, pero si estás pidiendo a alguien que entre a gestionar unos terrenos... Y no quiere entrar. No quiere entrar o hace informes que están diciendo que no es muy viable económicamente esos terrenos. Igual es eso lo que está diciendo. Y respecto a la normativa cambiante, que parece y da la sensación de que es que el gobierno vasco va cambiando la normativa como le viene en gana, lo siento, la normativa que exige todo el tema... Has dicho que la normativa es cambiante. Por supuesto. Claro, pero es que son normativas europeas que van exigiendo, que se van transponiendo y que exigen estudiar la inundabilidad con criterios más serios y más importantes. Pero lo que no es posible, y yo lo único que he dicho es que toda esa información que ahora nos has contado a todos, aquí, a nosotros, que se podría haber contado todo esto en una comisión de urbanismo, y sobre todo porque hubo un pacto. Es verdad que no se escribió nada y no se firmó nada. Hubo un pacto en el que se iba a trabajar conjuntamente. Y resulta que toda esa información a nosotros no se nos ha dado hasta hoy. Por lo tanto, sigo pudiendo hablar de ocultación de datos. ¿Cómo no voy a decir que no se ha hecho nada si aquí no se ha dicho que se ha hecho nada de nada de nada? Y sigo centrándome en que aquí, desde el ayuntamiento, única y exclusivamente, se ha buscado desarrollar esas parcelas. Y no admito que se diga que Gobierno y Diputación nos tienen dejados de la mano de Dios cuando va a haber una inversión de 8 millones de euros en el municipio de Gernika, por parte de Gobierno y de Diputación. Es el Elkartegi del Gobierno y de la Diputación. Espera un poquito. María, para ir terminando, ¿tienes algo más que decir o añadir? No, depende no. Si no puedo, esto puede ser que estemos hasta el año que viene. Perico ha dicho no sé qué y Juanita le contesta no sé cuántos. ¿Tienes algo más con contenido, no para hacer una discusión, sino para decir? Pues si no aportas tú datos nuevos, no. Sí, pero de lo que has dicho tendré que contestarte algo. ¿Me entiendes? Claro. Porque claro, tú, Yo a ti. si puedes decir lo que tú quieras, pues sí. Claro. Y yo a ti, hombre. Sí, mira, María, si quieres aportar algo más, tienes, luego si no, se acabó. Tu Guli, si quieres aportar, zeu zer gizia esan gure dazu, badekozu. Eta zu, bego, berdin. Puntualizazio bat. ¿Eso ves? Vale. Ni puntualizazio bat. Argitasun lapur bat emoteko, esan duzunaren inguruan, hau bete esan duzu, hemen aber nork salbatu dituen kuberterak, diputazioaren esku espazan egon, ez dakiz zer gertatuko zala, eta nik gogoratzeko bakarrik hor, milioikada itzela ordaindu zela hori, zer hori, transizio hori enpresa pribatutik diputaziora, hitzarmen bat, ondo zagutzen do gai horregatik dakit, bai, hitzarmen bat egin zan, hitzarmen horretan konpromiso batzuk egin ziren, gutxienez 100 langileren lana errespetatuko zela etori izango zala, gero jaitsi ziren 84 uste du zala, eta gero, gaur egun, dagoen egoerie da, han pabelloian, zok esan duzun pabelloian, horrepe kosti izugarri auki dauena, eta komertzial lan utzak iaia egiten. Eta jakin gure neuke, 20-30 pertsonatik gora dauzen lanien. Orden, ez da bete hitzartutakoa ere. Danon dirua bai hor sartu, diru pilo bat, baina ondorio hoiekaz. Orduen,
diputazioak alegin egin dau, baina dana be ez dugu ondo egiten askotan. Eta hitzarmen horren momentu horretan zendun egon ados? Nik egin eban hitzarmen. Ez eusko elkartasuna. Ez. Nik esaten dudan hitzarmena da barruko hitzarmena. Maltan sindikatuen partetik eta parte guztiek egine bien konpromiso batzuk hartu ziren. Eta hori ni badakit. Baina konpromisoa zen barrukoa, ez kanpoko instituzioetakoa. Baina diputazioarekin, eta etzan bete. Guillo. María, solamente yo por última vez, pero muy breve te voy a decir. Has vuelto a repetir ocultación. Te he dicho antes que para mí ocultación es irreírse de este pleno. Es lo que tú hiciste, pues yo no sé, un año o más de un año, porque había que mirar, porque todos los datos no me acuerdo. Cuando dijiste que despreocupados, yo tengo el informe y vosotros no tenéis. Y yo, como alcalde, he pedido, como he dicho antes, al director, y no, eso es ocultación. No lo de aquí no, eso es ocultación. Y tú lo tienes y ha pasado más de un año y no lo has traído. Luego, cuando dices que yo digo cambiante como en plan peyorativo al gobierno vasco, no, en absoluto. He dicho que es cambiante. Y de hecho, el estudio de inundabilidad hecho por Sener de la Vega, hubo uno y ahora hay otro, pero en poquito tiempo. Entonces sí es cambiante y no es peyorativo ni negativo. Es así. Y tú dices, ¿hacen por la normativa europea? Pues claro, pero hacen. Pero cambia. El tema de las cuberteras, pues yo no voy a entrar porque hay... pues hacía falta hablar de cuánta gente está trabajando ahora. Ojalá hubiera habido mucho más. De quién son las patentes, que son una comercializadora de Cantabria. Es igual de donde sea, pero lo que sí es verdad son los números que ha dado Begoña. Pues porque al principio decían que iban a hacer 120 puestos de trabajo y se iban a mantener, o 140 también hablaban, luego hablaban de 84, pues ahora mismo, pues no sé, pero por debajo de 40. Pero bueno, el Cartegui, ahí. Yo estuve reunido, y Begoña también, con el diputado de Promoción Económica, que ya te habrán informado, ¿no? Porque de ese departamento depende Aspiguitura. Y también le comentamos ese día el telestudio ese. Y creo que no tenía conocimiento. Ahí estará, si es que está ahí, estará. Pues nos atendió muy bien, también hay que decir por delante, una atención muy buena. Y era, ¿qué es ese proyecto que habéis publicitado, el Cartegui? Entonces, hay una cosa que nosotros le dijimos, igual, puede ser, pero por si acaso te ponemos los datos. Vamos a hacer estos pabellones, pabellones. ¿Para qué? ¿Para vender o para alquilar? Pabellones de 200 metros, de 400, de 300. Pues justo colindante con Malta, que eso se hace en Malta, colindante con Malta. Están los pabellones que se hicieron justo, se acabaron de hacer en el 2007, creo. Algunos se hizo un pequeño posterior, que ya tenían el permiso. Y hay, a día de hoy, que son pabellones de esas dimensiones, pues hay muchos que no se han alquilado ni se han vendido. Yo por eso, en estos momentos, a futuro no sé, pero en estos momentos tengo muchas dudas de que eso pueda ser para generar actividad económica. Ojalá sea. Pero tengo dudas, porque si tienes entre 20 y 22.000, no sé la cifra exacta, pero anda por ahí, de Otavi, que es quien hizo días, sin alquilar y sin vender y hacer lo mismo al lado, pues va a ser complicado.
ojalá no sea así. Y que no estás de acuerdo en que Guernica y la comarca han estado dejados de la mano de Dios, dicho así en forma coloquial, por la Diputación y el Gobierno vasco durante muchos años. Pues para mí sí. Pues para mí sí. Y si la Diputación y el Gobierno vasco hubieran hecho, pues, un esfuerzo, los esfuerzos habrán hecho en otros sitios de Vizcaya la Diputación, en la zona de la margen izquierda, porque hay más habitantes, tal, por ahí. Y el Gobierno vasco también, porque estratégicamente tendrían eso así, verían así, pero en Guernica y en la comarca no, y a los hechos me remito. Y yo, desde aquí, pues, con todo el respeto, pero siempre he pedido que la Diputación y el esfuerzo y el Gobierno vasco se involucren, no hablar solamente de Urdaibai, porque Urdaibai es bonito, es precioso, pero hay unos hombres y mujeres que tienen que sacar la vida, que son los de Guernica y toda la comarca. Y yo sí les digo que han dejado abandonado. Y decir que van a hacerse el Cartegui, que cuesta 8 millones y pico de euros, muy bien, pero porque por lo menos va a quedar aquello más ordenado y más limpio. Y ojalá genere actividad, que en estos momentos, estando ahí 20 y tantos mil metros, pues a mí me caben dudas, pero ojalá esté equivocado. Me has hecho una pregunta, no sé si te puedo contestar. ¿Qué pregunta has hecho? Que a ver si yo creo, si no creo que nos han dejado abandonados. Hay una cuestión que antes no te he contestado, porque se me había pasado en toda la lista. No, el tema del estudio. Cuando Alberto me lo pidió, yo en ese momento no lo tenía y lo he vuelto a encontrar. Y no te preocupes, que te traigo la copia esta misma semana. Te lo traigo. Y no lo tiene el Departamento de Promoción Económica, porque ya lo dije en aquel pleno, es el Departamento de Urbanismo el que lo había hecho. Y era donde había que pedirlo. Probablemente por eso mismo Joseba Ruiz de Loizaga no sabía que existía. Yo en aquel pleno dije que era en aquel momento la diputada de Urbanismo Itziar Garamendi quien lo había hecho. Y me cabe una duda respecto a lo que planteas de si hay terrenos vacantes en los pabellones de Otadui para que parece como extraño hacer una inversión de 8 millones de euros. Pero esos terrenos y esos pabellones estaban vacantes en el 2007 y el ayuntamiento compró terrenos. Igual podía haber comprado los pabellones para ponerlos a la luz. Pues lo mismo, pues exactamente igual. Vale. Exactamente igual. Bueno, eurrera ze hemen eztabaidatzen ustantzen hau gaize inozue, Mozio honen aldekoak, kontrakoak, nik mozioan kontra ez dutengo. Nik mozioan kontra ez dutengo. Zabeu? Atzera eskatu. bai mesedez. Mozio honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Hor argi guk bakeik explicación de voto edo esan dena, guk argi urtietan
esan dugu berbistu imedala gune industriala. Da beto, bakotxa beran esan debela, beran diskursoa esan deu, esan behar izan debela, gauze batzuk astuko ziren. Eta holako bozino baten kontra, ez, bentzek gu ex. Da horregatxe baietza montzako. Beti bai esan duleko. Formak ez dire horrek, baina, bueno. Argeuak eta galdera. Bueno, ni galdera bidaukadaz. Bata da, biharko mai negoziaziorako gai orden hartu dugu. Eta orden, gureko geunke jekin, ordain sariarekin azkenean zer gertatuko den, beho. Gai zerrendan ez da gertzen, orden ez dakigu bihar Harinako plenoan komentatu zen, negoziazio mailan ikutu behar zen, edo beto esan da, tratatu behar zen gauza bazela, ez zendula formak izan, zirela formak hemen udalatza osoan tratatzeko tema zela, da orduen mai negoziazioan zer bota zen, eta ikusten dugu biharko gari zerrendan horrelako gairik ez dela gertzen, orduen gure galdera da, 2012ko ordain sariarekin zer gertatuko den, mesedez, erantzulei balego. Bai, erantzuna da, oraindik ez daukagula erantzunik, esan nahi dut. Egia esan, lehengo gunean tratatu genuen hori mai horretan, eta geratu ginen, honi trasladatu nion zalantza, ze hor, esan gendun, zelan gobernuak euneko 25 bakarrik ordainduko daben, beraz bere zalantzak legalak badeko zarebe, por cierto, entzun dut, gu baino, gu ez dizigu bezain previsoreak, zantza aurrekontutan ez da euneko 25 aurre ikusi, gu gutxienez diru hori gordeta dekogu. Eta esan gendun, nik joni eskatu nio, mesedez hor bat zegoen, bi aldo duztien sindikatu etxosten bat, uste dut Bilboko udalitzeko artekaritze horrena dala, ez denago seguru, baina zer legal bat da, joni pasatu nion eta berak egiteko kontsulta hori. Uste dut gaur goizan egin dugu berbat, oraindik esteko erantzuna, ni biharko, espero du bai ez baia, bihar dako gane lehenengo balorazinoko zera eta gero negoziazio maila, bai? Uste dut biharko ia badagoz, nik erantzuna eraman gure dut, eta ordaindu gure dut, hori entzun gure zu, eguneko euna. Eta bigarren galdera bat izango litzateke, bueno, zu komentatu duzu lanpostuen balorazio prozesua udaletza hasi dela egiten. Ordenan komentatu zen prozesu honek 6-8 hilabeteko epe bat edo iraungo dauala, 6-8 hilabete. Lehenengo kapitulan eraginak eukiko dauala, pertsonala nominak eta, bueno, balorazio bat egiten bada, azkenean eraginak eukiko dauala. Orden, haukez, ikusita badakit parez hasiko zarela, baina 2015 ganean daukagu, 2015 urteko horrekontuak hasi bazare zer egiten. Lanpostuen balorazioaz prozedura hasi gara eta paseo zer dagoen ala ez, 2015ko horrekontuari buruz. Mesedez hori da galde. Aurrekontuari buruz, ez dago, ez da erondino, hori esan zen duen gana, zure kezka agertu zen duen gogoratzen duen bai horretan, claro, 8 hilabete irauten badu eta guia gobernuen espagauz hori aber zer, eta bueno, ez dakit, nik erantzun otzuna leginduko ginela 6 hilabetetan burutzen, bai, eta benetan aurrekonturik ez daukagu, bai, hasi dugu prozedura, enpresaren zeran prozedura, atest izango da, zuk ezagutu dozuz, eta bihar izango da mai paritarioa, eta bueno, gero esateko nengoen, baina mai paritarioan badira 3 sindikatu eta 3 politiko, eta gonbidapena luzetu nahi dizuegu zuetako bat etorteko paritariora. Hortik aparte, Aitor, esanen gotzelen berbendune. Bueno, kontu hartzaile bestie, bakizue familiekingoan, eta bera dau, otzailera arte, uste dut, ezta? Eta Aitor, beran ordez Aitor zana, datorren hilien ez da hilien akabuen amen ongo bada, seguramente ez da usoko bilkora ailegeko bada, ze bera doa Bilboko udaletzera elanien. Osea, guk bio kontartzaile bat, ondo etxeko aurrekontu egon jarten duzu modan. Bueno, sorionak.
Ia, bai. Barkatu, galdera asko badau, badakizu gaur sari banaketa daulan, dana baterain da pipapa, kontestetako. Ez, bueno, asmo izan da apurbel luzatzea gehiago, baina labur-labur ingo dut. Erreza da gainera, eta, bueno, jakitu egongo zadie bai. Esan dodenagaz eta bat egingo dugu danok, uste dut. Bueno, nik ez dakite, lehen aipatu duzun moduan, korreo zuena dan, gara zuena dan, ez dakit, baina dakitena da hemen badagola aldizkari bat, hemen, udaletxean, eta Gernika badabil izenburu bagaz, ezta? Eta azkenengo alea, buzoietan agertu jaku, buzoietan, beste leku batzuetan, beti zabaltzen dan moduan, ezta? Gernika Lumo badabil. 7.500 ale, ezpada berratute, banatzen dira, eta, bueno, kostoa eta ez dut zetan esan behar. Baina, karo, honegaz lotuta, hau da bide bat, udaletxearekona, edo udal gobernukideak, informazioa helarazteko edo pasatzeko herritarrei, ez da? Eta iruditzen jaku azkenengo zenbakiaren, euskararen trataera, lotzagarria izan dela. Penagarria eta lotzagarria. Ez datoz bat egindan zeragaz, aldizkari honegaz. Edukiari buruz berba ingo gunke, eta igual zeu zera aipatzen du gero. Baina formaren aldetik. Hau da, euskararen presentzia simbolikoa da. Euskararen presentzia artikulu batzutan euskarari buruz berbaitzeko, euskarari buruz informatzeko, eta hori da ez da egin behar. Agian, euskarari buruz informatzeko zer egiten da udaletxetik eta euskeraz izan behar da bebai, baina erderaz bebai. Eta, ez dakit, lehenengo 5 herrialdetan, ez da, iaia, bueno, 5 edo 4 edo dela, ez da euskararen presentziarik. Gero amaieran, badago presentzia bat, baina ez dut ez aipatuko, hau da, hemen, 91 gabiz, udal ordenantza bat aprobatuta, gero egin dira plan desberdinak, plan estrategikoak eta bilera, eta danok dakigu eta adostu egin dugu hainbeste gauza eta zelan jokatu behar dugun euskararekin eta olako boletinetan zelan jokatu behar den, ezta? Eta oin ez da holan jokatu. Euskararen presentzia dalata eta euskararen garrantzia. Beti egon da, gauza bat besteen gainetik. Euskararen presentzia nabarmendu egin behar dela beste gazteleraren aurretik. Egoera soziolinguistikoa herrikoa be, olakoa dalako. Eta, labur, guk gure dugu geure kesa adierazi jakin zer gertatu da honegaz, zergaitik egin da nolan, nork emon dauen baimena holan ataratzeko, eta helburu bategaz. Ia barriro, ez bada olakorik gertatzen. Bai, errezu edikuzu. Bueno, aurre hartu doztazu. Bueno, nik itxaroten egonaz, nire erregue Jose Mari irentzat izen da. Berak azaldu deizen zer pasadan hemen, eta zelan konpontzeko edo zelan pentsatu da hau konpontzie, edo zer pentsadan aurrera antzerako, gure izan dut zeure kabuz azaltzie, konponketa da pentsatu da eta nien azartu tartien. Baina hori aprobetxata da, uste hori gaur salbuespen bat ingo da dela eta neu perdera zingo da dela gaur. Bai, uste baietz. Euskararen presentzia simbolikoa egize da. Ez daki simboliko erailtzen dan be. Baina osoko bilkuretan be, euskararen presentzia simbolikoa da. Da hor danok deko guerrue. Badirudi, gauza garrantzitsuak eta potoloak, poligono, industrialak eta horredanak, erdeaz izan behar dela. Eta gero, kale baten inpiriko dala bankutxu bat ez da bardure euskeraz bakarrik esan arren. Hau da, apur bat, familizen egin dugu moduen ez, umieri erdera, euskeraz, negoro umien aurrien erderaz. Erderi da importantien, nagusizien arteko eta besti da batxagurrekin, naumiekin da berbaiteko. Betiko klasikoa. Bai, errepaso bat ingo du, behitxu.
Udalateko euskararen normalizazio politikiaren ardurie. Gero erdeaz esango du gainera. Bai. Kalkulatzen du 5 minutu. 5 minutu? Bueno, euskarien ardurie eta komunikazioana udalateko. Eta udalak badeko hizkuntza irizpide batzuk, ezarrita eta plenoetan da probata, eta gainera, konbidatzen zaituet, holako karpeta berdetxu ekartzera, ze hor dauz idatzita zeintzu diren hizkuntza irizpideak, eta ze plenoetan dauzen honetxita, eta hori guztize. Orduen, euskara plan bateko udalak, eta balizo dau, plenorako, badabil aldizkarirako, eta Sergiok entzunda du kasu hau, ez da? Beragaz bakarrik aurrez aurre esan dagoetan. Gitxienez, portzentajie, aldizkari honetan, gitxienez, 50%koa izan beharko da. Gitxienez, eta sekule ezin da horti bajatu euskerien kalterako. Hori esan da dau. Da horren, ganetik ez dago inor. Listo. Labur. Vale. Amatxeru? Vale, eskerrik asko. Benetan, nik Lucien planteamento eta bizionagaz, Holanda. Holanda. Ahora esan beharko nuke, ulertu behar dabe, nakau benetan ulertu behar dabe. El ayuntamiento es el responsable de la política de normalización lingüística. Esto lo voy a decir en castellano. Eso es. Entre 2 días reivindicativos que fue ayer, 1-25 de noviembre, y el 3 de diciembre, el Día Internacional del Euskera, otra reivindicación. Que ya se sabe que todo lo que se reivindica es porque está en situación de desigualdad. Para mal, además. Entonces, siempre necesita una política discriminatoria positiva. Por eso, el ayuntamiento tiene que tener esa política en cuenta en todas sus comunicaciones y en todas sus actuaciones. Con esto ya he acabado, para que lo entienda la gente también cuando ve los bandos en bilingüe, y hay ciertas cosas que no van en bilingüe, que van solamente en euskera, por política discriminativa positiva. Bueno, amaitzute mongu, Bueno, nik parkatu, hemen jente gogoadeko berbaitxiko, ni joanengo naze, ez da respeto faltatxu da, ez ailegeti ordureko, zera gamaitxute edo eta esan duztie, sari banatzen joateko, da parkatu, begoina geratuko da. Nipai eskartuko neuke bego, esati eze neurri hartu da, honen aurrien edo ze erabaki hartu da. Bueno, ni betu. Jose Mariren erantzuna zan hori, baina honetaz berba egin genuenean, konturatu ginenean zerako errore egondan, eta denok eukiketun zer egin dugu, zentzazin hori, esan zan, ez dakit beste zenbat ale egingo zirela berriak hau zuzentzen. Bueno, eta web horri aldan dana du euskeraz, baina, bai esan gendun, ale gehiago aterako zirela, hau zuzentzeko, errore bat izan da, eta konturatu ginen momentuen. Horregatik ez dago arrazoi emotea baino, esan duzuenari, beste barik. Ez dakit 150 da, ni beti zateu denoko 240 egin beharko gendukela, baina ez dakit ondo guri bizkideetan. Aditzen badotzagu, herrizen izaireri askotan esan dudan moden, 167,8 euskaldune da. Eta mazazpitapiku euskeraz eginezaren ulertu iken dau, oso residuala da, oso portzentaje txikize da ulertzen ez dauenarena. Orduen, horri aditutak gitzinez euskerazkoa gehiago izan beharko litzake, baina ulertuta ia ez dakin oraino ulertuta, baina 150 inondik inora elizateke bajatu beharko. Inondik inora bez. Nik ez da ezingo tenen ezpe. Bueno, con respecto a lo aparecido en Deia y más tarde en Correo y en Itza, y referido a la adjudicación de Chosnas del último lunes de octubre, aparecía en prensa lo siguiente. El PNV afirma que este año ha habido 2 agrupaciones bajo el nombre de ESAN y Labor, a las que se les ha concedido Chosna no cumpliendo la normativa. La segunda, Labor, ni siquiera estaba inscrita en el registro de asociaciones municipal. Además, censuraron la irresponsabilidad y falta de rigor mostrada por Iñaki Gorroño. Pues bien, en cuanto a los primeros, ESAN, ellos mismos os han respondido
y leo lo que apareció en Itza. Esan Kultur Elkartea considera injuriosas y ofensivas las afirmaciones del PNV. Le parece vergonzoso que un partido político injurie a una asociación cultural con el objetivo de obtener rentabilidad política. Y añaden además, el PNV de Guernica tiene mucho que aprender de las asociaciones. Eso es lo que dice Esan y se publicó en Itza. Esan figura en el registro de asociaciones municipal y en el expediente relativo a la concesión de Txosnas aparece como una asociación fundada hace 10 años. En la actualidad son parte de las asociaciones que componen Astra, son parte activa en el Jai Batzorde y entre otras actividades que organizan, en el expediente figuran bertso afariak, kontzertuak, hitzaldiak, mahai inguruak, formakuntza saioak eta beste abar luze bat. Esto en cuanto a Esan, y lo podéis comprobar cuando queráis. Y en lo que se refiere a la otra asociación a la que decís que hemos adjudicado Txosna, que no sabéis cuál es, que no aparece en el registro de asociaciones y que se llama Labor, pues resulta que yo tampoco sé nada. Este ayuntamiento no ha adjudicado Txosna a ninguna asociación con ese nombre, a ninguna con ese nombre. Tanto en Deia como en el Correo y en Itza, dice que habéis dicho que hemos adjudicado Txosna a Labor y que el sorteo es fraudulento y yo un irresponsable y falto de rigor. Como he dicho, en el expediente figura cuáles son las actividades que realiza la asociación Esan, que sí está inscrita en el registro de asociaciones municipales, y es falso que hayamos adjudicado Txosna a una asociación llamada Labor. Las asociaciones adjudicatarias fueron AEK, Guernica Jai Alai, Guernica Club, Esan Kultur Elkartea, Arkupe Pilota Taldea, Lau Hortz Kultur Elkartea, Guernica Saski Baloi y Guernica Off-Road. Me queda, no sé, como intuición, una lejana esperanza de que os refirierais quizás a Lau Hortz, aunque escribáis Labor, que no es. Supongo. Nadie me ha confirmado. Supongo. Pues en cuanto a Lau Hortz, os diré que sí que está inscrita en el registro de asociaciones municipal. Y por si tenéis interés en buscar en el registro, os lo voy a facilitar. En el registro viene dividido según secciones: bienestar social, asistenciales, elkarte profesionalak, gastronómicas, juveniles. Bueno, pues están las culturales. K49. O sea que sí. Y en cuanto a las actividades que realizan, con registro de entrada en este ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 2014, pues aparecen varios folios. En el mes de septiembre, las actividades, no os voy a leer porque son como 4 o 5, empiezan Otzaiak Lau, Santageda Véspera, y acaba en Abenduak Hogeta Lau, Olentzero. O sea que sí que había en el expediente constancia de que son una asociación registrada y cuáles son sus actividades a lo largo del año. No hemos adjudicado a nadie que se llame Labor y de fraude, pues como podéis ver, ninguno. Y te voy a decir más, Luis, porque fuiste tú, mira, ahora que me acuerdo, cuando he cogido estas listas. Tú tuviste, no sé si este listado u otro, cuando dijiste. No. No, como enseñaste así una hoja diciendo que de las 88 asociaciones del municipio no figura esa. Bien. Yo te pregunté, ¿está Chistera? Y me dijiste, sí. Bueno, yo esta lista la he adquirido más tarde y no figura. Será un milagro. Bai. Empiezo por el final. El final, cuando tú me dijiste, ¿está Sistera? Yo te dije, hay asociaciones que no conocemos y que no conocemos las actividades que hacen. No de registro. No estuvimos hablando de registro. Y tú dijiste, si conoces Sistera, y te dije, sí, está unido al Jai Alai.
Eso es lo que te dije. Eso es lo que te dije. Yo no te dije si estaba en el registro o si no estaba. Te dije así. ¿Me dejas que te diga? Bueno, sí. Cuando tú dijiste los nombres de varias asociaciones y dijiste Chistera, ya la conocemos, y entonces yo te pregunté, ¿y está en el registro? Y me dijiste, sí, claro. ¿Sí? Bueno, bien, vale. Bien, vale. La anécdota de todo esto, bien. Bueno, vale, para mí, estoy diciendo. Vamos a ver. Hicimos una serie de preguntas en el Pleno, después de haber presentado un escrito diciendo que queríamos conocer el expediente de las adjudicaciones de las sondas del último lunes, porque otros años había pasado con alguna asociación, pues que luego no sabemos o desconocíamos a qué habían destinado el dinero, porque no había ninguna organización de ningún evento público por parte de los adjudicatarios de los que tuvieron sonda. Y hablamos concretamente de una lonja juvenil. Bien, nosotros hicimos aquí una pregunta, la mandamos por escrito, queríamos el expediente, y aquí hicimos esas preguntas, y dijimos, pues no nos consta que haya pedido subvenciones en el ayuntamiento, y no nos consta las actividades que hace. Bien, y dijimos, y esa otra asociación, porque mencionamos a todas, y dijimos Labor, en vez de Lawords, Labor, que era la única que no mencioné, la única que mencioné mal, por lo tanto, tú sabías perfectamente cuál era, porque tú eres el responsable de eso. O sea, pedimos por escrito, decimos aquí en el Pleno, no nos dais la información, no nos respondéis en el Pleno nada, y vienes ahora aquí a echarnos en cara a nosotros que hemos dicho esto y que hemos dicho lo otro. Nosotros aquí trajimos un listado, que es el listado que aparecía en la página web del ayuntamiento. Y en eso nos basábamos para decir que esa asociación no estaba legalizada. ¿Sí? Que es un sitio público donde puede acceder la gente y ahí accedimos. No hemos tenido ninguna explicación tuya. Vienes ahora, al parecer porque ha salido en los medios o no sé por qué, a darnos todas las explicaciones. De Lawords, cuando dijimos aquí que no conocíamos, no sabíamos a qué se dedicaba, bueno, tuvimos para repartir las subvenciones de la Casa de Cultura y allí apareció Lawords. Y entonces yo me enteré quiénes eran y qué es lo que hacen. Llevan un año en el pueblo organizando actividades, un año legalizados. Pero claro, y yo allí lo dije, ¿cómo se repartían las subvenciones a los grupos culturales juveniles del municipio para actividades? Y decía, ¿cómo esta asociación, aunque hagan actividades culturales, y además, bueno, aunque hagan actividades culturales, ¿cómo puede venir subvencionado desde la Casa de Cultura? Porque entre sus objetivos, y allí traía el dossier, entre sus objetivos lo que aparecía es presoen egoera. ¿Vale? Entonces decíamos, y así consta en el acta de la Fundación Casa de Cultura, entonces decíamos, bueno, ¿es estrictamente cultural o debe de ir la petición de esta subvención por otro sitio? Además, tú has dicho, organizan el Olenchero desde hace 30 años. ¿Eso has dicho? ¿Has dicho? No, que organizan el 24... Vale, en la comisión. No, en la comisión. Te digo yo porque traía en el dossier. Te digo yo porque traía en el dossier. Pero has dicho que organizan el Olenchero. ¿Sí o no? Eso sí, eso sí. Eso has dicho, que organizan el Olenchero. Te he leído lo que aparece en el expediente. Eso es, sí. Y yo te amplío con lo de hace 30 años que organizan el Olenchero, porque allí aparecía, en el dossier. A mí me extraña una asociación que tiene un año de vida legalizado, pues que organice el Olenchero durante 30 años. Que yo sepa, la organización del Olenchero empezó con Gestoras per Amnistía. Que yo sepa. Que yo sepa. Bien. Entonces, a mí lo que me extraña de esto es que cuando sale en la... Bueno, y lo de esta otra asociación, ESAN, la Asociación Juvenil,
Nosotros no dijimos que no estaba legalizada, no, incluso dije en qué año estaba legalizada en las asociaciones del Gobierno vasco. Dije, cuándo se formó y desde cuándo están. Lo que no sabíamos es las actividades que hacían. Eso es lo que dijimos. Y no supisteis contestar, ni Nayara supo contestar, o no quisisteis contestar. A mí lo que me extraña, y lo que nos extrañó, y por eso hacíamos las preguntas, es que el responsable que da paso a las asociaciones que tienen que entrar en el bombo de las chondas del último lunes, no tenga conocimiento de nada. Y ahora resulta que te has enterado. Pues te hemos hecho un favor, porque así te has puesto al día. O sea, en aquel pleno no contestasteis absolutamente nada. ¿Por desconocimiento? Pues no sé. Pues de algo os ha servido, ¿no? Para que conozcáis un poquito las asociaciones que van al bombo, sin más. No me he puesto al día. Hay otras 200 empresas o baserritarras y artesanos que vinieron y si me preguntas por 4 seguro que mínimo 3 no sé contestar a qué se dedican. Bien, eso por un lado. Has dicho que por qué traigo hoy al pleno, porque en aquel pleno te dije que no lo sé, ni tengo por qué saber. Si tuviera que hacer yo todo, o nosotros, todo el trabajo que hay que hacer en este ayuntamiento, sobraban los empleados. Hay personas dedicadas en ese equipo a distintas funciones, que luego me informan, claro, y me quedo con todo, con cada actividad que hace cada uno, ¿verdad? ¿Te parece? Pues no, no es así. Bien, ¿que por qué te contesto hoy? Porque te dije en el pleno anterior que te contestaría hoy. No por otra cosa. El que hayan dicho que llevan 30 años organizando el Orenchero, para mí no es motivo de sacarles de ahí, de ese concurso. Eso no lo convierte en fraudulento para nada, para nada. Dices que en la página web has visto el nombre de Labor. ¿Y tú, María, dónde lo has visto? Esta rueda de prensa, según dice aquí, no sé, igual estabas también tú. ¿Estabas tú en esta rueda de prensa? No estabas, ¿no? Bien. Bien, pues María sí está. Y también dice Labor. Entonces mi conclusión es, no os habéis tomado ni siquiera la molestia de saber quiénes han sido los adjudicatarios. Y estáis llamando irresponsable a otros. Nos tomamos la molestia de saber quiénes eran. A ver, orden pixka orden pixka bat ipiniko dugu, ze uste dut ja ikamika baten sartuta gaudela eta posturak argi geratu direla, baina nik erregu bat daukat, eta erregu bat itxaron. Galdetu doz gauza bat Iñaki kontzi momentuen, Niri, Ba, laburra izatea eskertuko nizuke, Maria. Nos habíamos tomado la molestia. Es verdad que estábamos equivocados porque era la información que nos habían pasado las personas que habían estado presentes en el sorteo. Y es verdad que esas personas se habían confundido respecto al nombre de uno de los adjudicatarios. Esa es la conclusión a la que llegamos cuando Luis, en la Comisión de Cultura, le aclaran y se aclara de que lo que nosotros nos habían dicho que era Labor es Laborts. Pero es que nos habíamos tomado la molestia pidiéndolo por escrito 4 días antes del pleno. Y en el pleno preguntamos y dices que no tienes por qué saberlo. Pues si lo hemos preguntado por escrito y te ha llegado, pues hombre, no sé, es verdad que no tienes por qué saber de todo, pero si se te ha pedido por escrito y va a haber un pleno, lo mínimo es que para ese pleno estés preparado. Y cuando hablamos de sorteo fraudulento, es que si cogemos el reglamento de las bolsas, de las chondas, el primer sorteo se tiene que hacer respecto a aquellos grupos deportivos con más de 60 fichas de menores de 18 años. Eso dice el reglamento de las chondas aprobado en el 2011, que no se ha modificado, que tratamos de establecerlo diferente y fue lo que se quedó. A eso nos referíamos, en cuanto a que en el sorteo entraron todas las entidades en el mismo sorteo y aquí no se nos aclaró. ¿Tú sabes a qué me refería? No, me refería exactamente a eso,
Me refería exactamente a María, eso. listo, amaitu duzu. Nik No, uste dut, no, y ya lo es- último que me falta, Bego, es que haya quien diga que yo no me refería a algo cuando sí me Bueno, podía referir. seguramente, ez dakit, Ja, bere ez da mi percepzioa da, ez bere percepzioa da. Ja. Baina azkena izango da, Iñaki zozer puntualizatzeko bada, Bai, eta listo. hemen segitzeko ez? Erantzun duzu, ezta? Ez, nik esan dut... Bueno, bai. Pues te tengo que decir que tampoco. No. En el 2011 se aprobó una normativa y a partir de la cual, ¿qué has dicho? Los 4 grupos, los de más de 20, no sé qué. Más de 60. O sea, ni te has molestado en este caso tampoco en leer lo que decía la normativa aprobada para el 2011. ¿Te la leo o no? Te la cuento. Exclusivamente para el 2011. Punto. Entonces, ¿con qué criterios se hizo? Así no negociamos. Oye, Iñaki, Pues no os la leísteis tampoco al votar. Entonces ¿sin criterios? ¿Y sin reglamento? No, sin reglamento. ¿Sin criterios y sin reglamento? Sí, claro. Ah, si era exclusivamente para el 11, Para el 2011 se supone que sigue vigente el anterior. pues... el anterior. Nik uste dut nahikoa dela, badakite bulik eso esan nahi duela, baina nik erregu bat Luis zuri. Ze hainbatetan esan duzu, eta nik igual sensibilizazio berezia daukat lenguaiarekin, eta hainbatetan esan duzu, un año legalizados, no sé qué de legalizados y de ilegalizados. Nik uste dut ez dela hitz egokia. Bai, uste dut erregularizatuta, edo ez dakit, edo alta emonda, elkarte moduan, ez dut uste horrek legearekin legalizatuta egotearekin zer ikusi daukala. Badauka zer ikusia? Ni ustez ez. Elkarte bat izatea, buli. Legalizatu behar dalako, eta hori ipini behar duzu helburuak, ekintzak, ze jente parte hartzen dauen, estruktura guztizek, eta hori da, ez, regularizau ez, hori da legeztatzea. Ze zigilu bat hartzen dozu, nimo bat, eta dana. Ez baduzu erregua onartu nahi, erregu baten aldetik, zuk askatasun guztia daukazu jarraitzeko zaten ilegalizatu. Listo. Bai, bueno, nik gai bardinaren inguruen igual beste erregu bat hemen aipatu zan izen bat, aipatu zan izen propio bat, gero prentzan behagertu zan izen hori. Aipatu zan hemen zinegotzi izan dan Ekain Ormatxearen izena esaneko sortzaile moduen. Eta horrek eraman algaitu ulertzera, hemen zinegotzi dauen batek elkarte bat sortzen duela, eta horrek agian bestelako abantaila batzuk aldotzo zela ekarri egize dana da, esaneko partaide ez dela sekula izan Ekain Ormatxea, eta ez dela sortzaile inoiz izan, eta hori ez dakit esan bazendun, esango duzun ez zendula esan, edo ze azalpen degozun hori. Bai, ez, gure artekoa Ekain esan banberak. Bai. Nik entzuna bena izan zen gure arten egondan Ekain. Eta imaginatu gure arten esaten dian leku baten, esan nahi dena. Bai, eta holan esan gendun eta geure errakuntza izan zen. Gero ikusi dugu errakuntza bat izan dela. Eta hemen esaten dut. Ekain bat egon zen sortzaile moduan. Baina ez Ekain zinegotxe izan zena, Ormatxea, eta esan gendun moduan. Errakuntza bat. Guk hori egingo dugu. Holan eskatzen baduzu? Ez, a ber, eskatzen baduzu guk hori egingo dugu. Ez duguna ziurtatzen da argitaratu egingo danik. Baina, egingo dugu. A ber, gure esku geratzen dala. Claro. Bai, nik amaitzeko, badakizu hemen aprobetxatu izaten dugula azkenengo minutuek deitzeko azkenengo barikuko elkarretaratzea presoen eskubien aldekoa, gaurko gertakari lazgarri batek beste mezu bat zabaltzea eskatzen dugu, Gernikako gazte baten kontrako espetxeratzeko agindua eman daue juezak, eta hemetik lehenengo eta behin elkartasuna adirazi bai berari eta bai bere familiari.
eta irakurketa bat eginda, eta ikusitxe batzuk ondino mendeku, sufrimendu eta gatazka luzatzeko politikarekin tematuta dauzela, hemendik esan represioa ez dela bidie eta honean zamaitu behar dela, benetan elkarbizitza eta bakea lortzeko eta denbora politiko barri honetan sartuko bagaren. Berriro dinot elkartasuna eta gure bezarkada berari eta bere familia. Eskerrik asko. Bai, eta bakarrik gogoratu datorren hilabetean abenduko plenoa izango dela, seguruenik aurreratu egingo dugu, beste urte batzutan bezala, ez dakit ondino zein egunetan izango dan, azkenengo, ez dakit zer dan, azkenengo asteazkena, baina ez dugu itxarongo, jaian aurretik egingo dugun izango da. 17. Bai, seguruenik 17. Eskerrik asko.